Hola, excelente día. Para nosotros es un gusto participar en el SIM 2023. El nombre de nuestro artículo es Análisis de las condiciones ambientales y su impacto en el rendimiento de la actividad docente, presentado por la maestra María del Carmen Chacón Olivares y su servidor Raúl Armenta Villanueva, ambos docentes del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. En resumen, frente al cambio en las condiciones climáticas que se experimenta en el mundo en la actualidad, surgen algunas dudas acerca de las actividades cotidianas que realizan las personas en sus centros de trabajo. En el presente artículo, nuestro objetivo es analizar las magnitudes del índice de calor y las categorías que se presentan durante el verano para generar un precedente que permita determinar las condiciones térmicas en las que elaboran los usuarios de un espacio de trabajo y los riesgos que esto les implica. Para llevar a cabo este estudio, recopilamos información de diferentes fuentes, tanto internacionales como nacionales, e instrumentos de validación para realizar los cálculos que ayudaron a la interpretación de los resultados de las temperaturas y humedades en el entorno laboral, que son los datos requeridos para calcular la magnitud del índice de calor. Se determinó, entre otras categorías, que hay una categoría prevaleciente, la cual ocurre cuando el índice de calor fluctúa entre los 32 y los 41 grados centígrados. Esta categoría tuvo mayor incidencia al inicio del turno en el horario de muestra de las 7 a.m. Introducción. El crecimiento de la industria y las actividades humanas ha generado un cambio en el clima. En el estado de Guanajuato, la temperatura media anual se ha incrementado desde 0.6 hasta 0.8 grados. Este aumento debe ser monitoreado continuamente en los centros de trabajo para verificar el cumplimiento de la norma oficial mexicana 015 STPS, debido a que esta norma indica los niveles de exposición a los que puede estar expuesto el personal que labora en un espacio de trabajo, ya que el estrés térmico influye en la capacidad de concentración y, según la Organización Internacional del Trabajo, temperaturas superiores a los 30 grados centígrados reducen la actividad y la capacidad productiva de las personas. Desarrollo. Para la elaboración de este artículo nos basamos en la siguiente metodología. Tenemos el objeto de estudio, en el cual seleccionamos y observamos el espacio de trabajo a estudiar. Definimos las variables a medir de acuerdo con el alcance del estudio. Posteriormente, tenemos la obtención de datos, donde buscamos y analizamos bibliografías que nos ayuden a fundamentar el estudio. Verificamos la ubicación y la revisión de instrumentos de medición en el espacio de trabajo que se pretende estudiar. Medimos y registramos los datos. Una vez teniendo estos datos, se calcula la magnitud del índice de calor. El índice de calor fue elaborado por la NOAA, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. El índice de calor combina tanto la temperatura como la humedad relativa que existen en un espacio de trabajo en un solo valor. Este valor indica la temperatura aparente en grados centígrados o Fahrenheit, que nos indica qué tan cálido se siente el clima. El índice de calor tiene varias categorías, desde condiciones confortables hasta condiciones extremadamente calientes. Con la magnitud de ese índice de calor nosotros podemos asociar una categoría que a su vez tiene asociadas ciertas características tanto fisiológicas como psicológicas que las personas sienten y que afectan su desempeño laboral. Una vez que tenemos esas categorías definidas, revisamos los efectos que tienen en los usuarios, comparando la categoría determinada en el índice de calor con lo que el usuario experimenta y siente, mediante ciertas consultas que se realizaron a los usuarios del espacio de trabajo. Posteriormente, analizamos los datos obtenidos y generamos resultados y conclusiones, las cuales se analizan y se presentan en este trabajo.
La justificación: la temperatura es un factor que influye grandemente en el rendimiento laboral y su incremento en los últimos años debe generar conciencia acerca de la importancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que nos indican los límites de exposición a estas condiciones térmicas, siempre con la finalidad de evitar enfermedades de trabajo, accidentes y baja productividad, y de esta forma fortalecer las condiciones laborales. El objetivo de nuestro estudio es analizar el comportamiento de las variables de condiciones ambientales en la zona del Bajío para establecer el impacto en el desempeño de las actividades laborales. Como puede verse en este gráfico, que se manejan diferentes escenarios, a largo plazo el mejor escenario nos indica que tendríamos un aumento de 1.6 grados centígrados, mientras que en el peor escenario tendríamos un aumento de 5.4 grados centígrados. Determinación del problema. Con este diagrama de Ishikawa pudimos determinar que nuestro problema es la inexistencia de una métrica, algo que nos permita medir y vigilar las condiciones térmicas del lugar de trabajo. En cuanto a los métodos, no tenemos protocolos de mediciones de acuerdo con las normas establecidas. En cuanto a los materiales, no se encuentran instrumentos ubicados en los espacios de trabajo que nos permitan evaluar las condiciones ambientales, y no hay una bitácora donde se puedan registrar estos datos. En cuanto al medio ambiente, el espacio de trabajo tiene ruido, una ventilación que es inadecuada y calor-humedad. Aunque están presentes, no se miden y por lo tanto tampoco se registran. En cuanto a las mediciones, el espacio de trabajo está carente de registros de acuerdo a las normas oficiales mexicanas. En cuanto a la mano de obra, las personas que laboran en el sitio de trabajo estudiado no tienen una capacitación acerca del manejo de las normas que aplican para las condiciones del sitio en el cual laboran. La iluminación no siempre es la adecuada y por lo tanto existe un cansancio visual. Y en los periodos cálidos se presenta estrés térmico, que genera una sensación de agotamiento en los usuarios del espacio de trabajo. Los materiales requeridos para este estudio son, básicamente, un termómetro de alcohol con un rango de menos 40 a 50 grados centígrados y una precisión de 1 grado centígrado, y un medidor de humedad digital con rango de 10%, 99% y una precisión de 1%. Teniendo estas lecturas de temperatura y humedad, se revisa en las tablas proporcionadas por la NOAA que miden el índice de calor. Teniendo esas dos coordenadas, podemos encontrar el índice de calor y la categoría que está asociada a esa magnitud. Podemos ver que dependiendo de la magnitud del índice de calor, tenemos diferentes categorías que van desde condiciones confortables hasta extremadamente calientes, y cada una de esas categorías tendría asociados signos y síntomas que las personas pueden experimentar. En cuanto a nuestros resultados, podemos ver que la categoría 3 se dio con mayor incidencia a las 7 de la mañana, mientras que tuvo su menor incidencia a las 11 de la mañana. Según el índice de calor que se obtuvo en el periodo medido, la categoría que predominó fue la categoría 4, seguida de la categoría 3, y la categoría 5 nunca se presentó. El porcentaje de ocurrencia de las categorías 3 y 4, que fueron las más frecuentes durante el tiempo de medición, fue el siguiente: 84.4 para la categoría 4 y 11.6 para la categoría 3. La categoría 4, considerada como muy cálida, no representa realmente un peligro a la salud de los operadores o de los trabajadores en el sitio de trabajo. Sin embargo, sí genera condiciones insatisfactorias para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones y sus labores. La tendencia del índice de calor en los tres horarios donde se realizaron las muestras, que fueron 7 a.m., 11 a.m. y 3 p.m., fue lineal, como lo presenta este gráfico. Posteriormente se utilizó Minitab para corroborar esta tendencia.
Los resultados obtenidos en las preguntas que se le hicieron a los colaboradores o trabajadores en ese sitio estudiado fueron los siguientes. Los datos psicológicos y fisiológicos identificados con una encuesta que se realizó a cada una de las personas que usan esa área de trabajo. Se les cuestionó acerca de si durante el periodo cálido, a lo largo de su jornada de trabajo, en lo referente a las condiciones térmicas, persiste una sensación confortable, poco confortable o insoportable. La mitad de los encuestados indicaron que la sensación es insoportable y la otra mitad indicó que es poco confortable. También se les cuestionó si durante el periodo cálido llegaron a experimentar algunos de los siguientes síntomas, como es erupción cutánea, calambres, deshidratación, agotamiento o pues todas las anteriores. Se puede revisar en esta gráfica que la mayor parte de los encuestados manifiestan agotamiento debido a las condiciones de calor. Se les cuestionó también si habían sentido durante el periodo cálido algunos de los siguientes síntomas, como era incomodidad, irritación, disconformidad o pérdida de la concentración, siendo la sensación de incomodidad la prevaleciente, seguida de sensaciones de pérdida de concentración o todas las anteriores. Para corroborar la tendencia lineal, se hizo una prueba de normalidad de Anderson-Darling. Los resultados fueron los siguientes. En la prueba no existe suficiente evidencia para concluir que las medidas difieren en un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, podemos tener una seguridad del 95% de que la diferencia verdadera se encuentra entre 0.66 y 0.75, por lo cual se puede concluir que tenemos un comportamiento lineal. Como conclusiones, trabajo a futuro. Se sugiere hacer monitoreo de medición bajo el protocolo de la norma oficial mexicana 015 STPS con los instrumentos de medición establecidos en dicha norma. Como conclusiones, durante el periodo cálido, el índice de calor mantuvo una tendencia lineal establecida en la categoría 4, considerada como muy cálida, que conlleva efectos en su mayoría psicológicos en los usuarios del espacio de trabajo, quienes también refirieron haber experimentado efectos psicofisiológicos que afectaron su rendimiento. Estos efectos serían, en resumen, sensación de fatiga y agotamiento. La tendencia en el aumento de las temperaturas podría mantenerse en los próximos años, por lo que se debe vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en referencia a las condiciones térmicas elevadas y monitorear constantemente dichos valores. El diseño del espacio de trabajo debe hacerse de acuerdo a las funciones que se lleven a cabo en esas instalaciones, siguiendo siempre las indicaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Agradecemos su atención y esperamos que esta información les sea de utilidad. Gracias.